Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente conectados a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Obligaciones de los ayuntamientos en materia de archivos. El objetivo de esta capacitación es la finalidad de darles a conocer a los servidores públicos los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, a fin de resguardar de manera correcta la documentación en trámite de concentración e histórica. Para dar inicio a esta videoconferencia es un gusto poder saludar al licenciado Pablo Herrera Romero, director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciado. Obligaciones de los ayuntamientos en materia de archivos es el tema que el día de hoy nos congrega a los ya cerca de 650 participantes que hay inscritos hasta ese momento y a quienes saludamos con gusto en esta videoconferencia tan importante que implica la gestión pública municipal en el resguardo que se debe otorgar a toda la información de índole archivístico, misma que debe cuidar minuciosamente los pasos para su adecuada organización, conservación, administración y preservación, a fin de poder resguardar cualquier tipo de documentación, ya sea de trámite, concentración e histórica. En este sentido, es importante que las autoridades municipales conozcan los métodos y técnicas archivísticas que permitan una adecuada localización de los documentos, ya que son la evidencia de las acciones efectuadas por el ayuntamiento. Es por ello que consideramos fundamental establecer vínculos institucionales estratégicos para brindar estos espacios de capacitación que permitan abordar temas de relevancia municipal, como lo es el manejo del archivo y las obligaciones de resguardar todo tipo de información producto del ejercicio público. Por ello, sin mayor preámbulo, los dejo en compañía del personal de la Dirección General del Archivo del Estado, el maestro José Luis Barradas López, quien nos hablará de este importante tema de suma importancia para la administración municipal, que esperamos sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Agradecemos el mensaje del licenciado Pablo Herrera Romero. Bien, como bien lo mencionó el licenciado, el día de hoy tenemos al maestro José Luis Barradas López de la Dirección del Archivo General del Estado, quien nos hablará de estos temas tan importantes, las obligaciones de los ayuntamientos en materia de archivos. Como es de costumbre, nuestro chat ya queda habilitado para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna participación o algún comentario que quieran realizar respecto a estos temas que vamos a llevar el día de hoy, ustedes pueden ir agregándolos para que posteriormente nosotros podamos tomar nota y pasárselo a nuestro ponente y pueda dar respuesta al finalizar esta plática. Bien, sin más preámbulos, los dejo a cargo del maestro José Luis Barradas López. Adelante, por favor. Buenos días. Y sí, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí colaborando con el Orfis para dar a conocer cuáles son las funciones y sobre todo las obligaciones que cada sujeto obligado debe de cumplir de acuerdo a las disposiciones que emanan de la Ley General de Archivos. En este sentido, pues no vamos a conocer el cumplimiento normativo, que es el que nos va a indicar y nos va a ir guiando de acuerdo a lo establecido en cada uno de sus artículos para dar cumplimiento a esas obligaciones. Empezamos y lo que vamos a conocer es por qué cada sujeto obligado debe de contar con la organización y administración de sus acervos documentales que sirven como evidencia y reflejan la marcha administrativa e institucional sobre todos los trámites que desempeña. Bueno, derivado de la legislación que aplica en materia de archivo, tenemos que para los ayuntamientos, la ley orgánica del municipio libre establece que la Secretaría del Ayuntamiento es la que se encargará de custodiar el archivo institucional. En este sentido, también tenemos la ley de documentos administrativos que emanan sobre
la organización y clasificación de los acervos, publicada en el año de 1990, donde se nos dan las pautas para lograr estas funciones al interior de la dependencia. También tenemos como disposiciones legislación en materia de transparencia que nos dicen cuáles son las obligaciones de cada uno de los sujetos obligados para cumplir con ellas. En este sentido, la organización y clasificación de los acervos documentales, así como tener un sistema que garantice la elaboración de herramientas que ayuden al mismo trabajo al interior y con ello den cumplimiento a los procesos que están establecidos en la Ley General de Archivos, donde establece que para los procesos de entrega-recepción, la documentación debe de estar organizada, clasificada de acuerdo a estas herramientas que reflejan las funciones y atribuciones del sujeto obligado. Entonces, ya tenemos estas disposiciones y con ellas vamos a trabajar al interior. Pero, ¿qué nos dice la principal, la Ley General de Archivos? O sea, ¿cuáles son esas funciones que emplea a manera de obligación para que nosotros las acatemos? Lo primero que establece estas disposiciones es que cada sujeto obligado cuente con un sistema y este sistema a su vez con una estructura que garantice elaborar las herramientas y facilite la información para lograr la organización, la gestión y organización de los acervos documentales, y acorde a su aplicación se logren elaborar herramientas que ayuden a administrar y localizar la información para poder acceder de una manera fácil y rápida. De igual manera, le dice al sujeto obligado, debes de contar con un grupo colegiado, en este caso, el grupo interdisciplinario de archivos, que cuente con los elementos para poder validar y aprobar estas herramientas, sobre todo con apego a las funciones de cada institución. De igual manera, se le pide al sujeto, si ya tienes estos dos elementos como obligación, te puedes registrar ante el RENAE para que te dé una constancia y año con año vaya surtiendo efecto el refrendo y se vayan evidenciando los avances que en materia de archivos se están aplicando al interior. También vamos a definir que debe de contar con un especialista, en este caso el Contralor Interno, una Contraloría Interna, que garantice la revisión de la aplicación de estos instrumentos mediante la elaboración de auditorías archivísticas y sobre todo la elaboración de estas herramientas. Entonces, bueno, aquí tenemos a grandes rasgos cuáles son esas obligaciones que emanan de la Ley General de Archivos para dar cumplimiento a cada uno de los artículos establecidos y que con el paso de estas diapositivas iremos identificando cada uno de ellos y cómo se deben de desarrollar al interior. En esta gráfica mostramos a manera de estadística, no con porcentajes, pero sí para que ustedes vean la realidad que existe al interior del estado de Veracruz, ¿no? Teniendo 212 municipios con instituciones también municipales, cuáles son aquellos que ya están registrados y que tienen instrumentos que están cumpliendo de acuerdo a las disposiciones que emanan de la ley general. Si ustedes se dan cuenta, pues de todo este porcentaje establecido, la verdad no alcanzamos casi ni el 20% de los sujetos obligados al interior. Entonces hay una carencia y desconocimiento por la aplicación de la legislación en materia de archivo y sobre todo porque coadyuva en el proceso de entrega-recepción y facilita el trabajo, ya que si todos tuvieran esta información apegada a los lineamientos o disposiciones que emanan del ORFIS, pues sería más fácil ir adecuando todo lo que nos está pidiendo de acuerdo al proceso de entrega-recepción. Sería
Hay ocasiones que por desconocimiento los municipios están entregando información que no tiene que ver con nada de los documentos de archivo, ¿no? ¿A qué me refiero? A aquellos documentos de comprobación administrativa inmediata y de apoyo informativo que no son generados por la institución o que solamente sirven de evidencia, si es que se generan, sobre actividades inherentes a las funciones. Y eso no es documentación de archivo, pero obviamente hay que dejar el ejercicio que se nos está pidiendo para ese proceso de entrega, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si tú tienes una carpeta de CAI, bueno, pues sí forma parte de tu entrega-recepción, pero del ejercicio actual. Y todo lo demás, mediante procedimientos, se puede desincorporar, ya que no forma parte de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ojo también con lo que vamos para entregar, porque pues son puras duplicidades de información. Entonces, recomendación para aquellos ayuntamientos que no tienen el registro a nivel nacional, verifiquen si ya tienen un sistema y un grupo interdisciplinario, que es lo que nos pide el RENAE para poder lograr el mismo. Y bueno, ustedes con esta pequeña diapositiva, identifíquense, sabes que no estamos cumpliendo. Habrá algunos municipios que ya cuenten, pero pues no lo han dado a conocer al Archivo General para que los integremos en este apartado como acción inmediata de acuerdo a esas obligaciones, cumpliendo acorde a la ley. La primera elemento que nos pide la Ley General de Archivos, vuelvo a reiterar, es contar con un sistema institucional de archivos. Este sistema institucional de archivos va a garantizar la organización y clasificación de los acervos documentales al interior, elaborando obviamente herramientas que ayuden a clasificar los mismos documentos que se generan día a día con base a los trámites, ¿no? Y que dejamos como evidencia de ese acto administrativo al interior de las dependencias. ¿Qué es lo que nos pide este sistema? Que cuente con una estructura, y esta estructura va a garantizar la elaboración de las mismas. Aquí tenemos que el CIA debe de contar con un área coordinadora, que es la parte normativa, es la que genera, agrupa e integra estas herramientas para establecer el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de exposición documental, donde ya vamos a utilizar las series establecidas para poder clasificar la información y así determinar tiempos en fase activa dentro de las oficinas de trámite y su parte semiactiva dentro de los archivos de concentración. También considerando si esta información es relevante para la dependencia, pues mandarla a un archivo histórico, en caso contrario, mandarla a la baja documental, porque ya carece de valores secundarios y por tal motivo se tiene que eliminar mediante este proceso de baja documental. Bueno, también tenemos a las áreas operativas, en este caso la unidad de correspondencia, que es la encargada de administrar los documentos que ingresan y salen de la misma dependencia, en este caso los ayuntamientos, que logramos identificar que dentro de sus funciones específicas, ella tendrá las actividades para la recepción, registro y canalización de la información como primera función. La segunda sería el seguimiento, porque hay documentación que hay que darle respuesta de manera inmediata o tenemos plazos establecidos que por disposiciones nos apegamos a ellos. También tiene el despacho, toda la documentación que sale del sujeto obligado, pues ¿por qué medio se va a ir? Contratarían un servicio de mensajería o paquetería para poder enviar la información, o cada área lo haría de manera, de manera sustantiva dentro de la localidad del mismo ayuntamiento.
¿no? Entonces, bueno, tendríamos que identificar cuáles son esas áreas y en este caso que esta unidad de correspondencia cuente con los enlaces para darle el seguimiento a todas estas funciones y se logre cumplir con el requisito de la administración de la correspondencia. También tenemos los archivos de trámite, que habrá un responsable por cada una de las unidades administrativas equivalentes a direcciones hacia arriba, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Bueno, les compete dejar evidencia de esos actos administrativos que con base a sus funciones institucionales pues reflejan con la documentación, ya sea en física, digital o electrónica, la evidencia de todo lo que se realiza al interior de la dependencia y que va a formar parte de los procesos de entrega-recepción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y que sirven como base para la rendición de cuentas de todas estas funciones que nos piden las disposiciones acordes a los procesos de entrega-recepción. También tenemos el archivo de concentración y el archivo histórico. Para esto, la mayoría de dependencias tienen o cuentan con bodegas en donde la información no es organizada ni clasificada y a eso es lo que se considera como el archivo de concentración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tratar de organizar la información para poder acceder a la misma, ya que garantiza el desconocimiento. Bueno, más que garantizar el desconocimiento, ahí identificamos que no se ha trabajado al 100% desde los archivos de trámite. Cuando hablemos de archivos dentro de un sujeto obligado, en este caso, pregúntense siempre, ¿no? ¿Cuál archivo? El de trámite de concentración. Si no tenemos un archivo de concentración ordenado ni organizado, quiere decir que los de trámite en su momento no hicieron este trabajo. El trabajo no es para el archivo de concentración, ya que el responsable dentro de sus funciones solamente es administrar la documentación que sigue siendo de cada una de las áreas productoras. También, al igual, este sistema nos pide un archivo histórico, pero aquí debemos de contemplar la parte del recurso que se asigna al sujeto obligado a ver si emplea, eh, válgase la redundancia, una parte para poder establecer, adecuar, obviamente no exprofeso, un área para aquellos documentos que ya son considerados de carácter histórico, reflejan la marcha administrativa y sobre todo van a estar abiertos a la consulta ciudadana. Ya no es de carácter institucional, ahora es de carácter social. Debe de haber un horario de consulta donde podemos acceder a esta información. Y recuerden que la Constitución en su artículo 6 nos dice que todos como ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información de estas instancias para conocer el desempeño de sus funciones al interior. Bueno, ya ahí acabo de explicar más o menos a grandes rasgos para qué sirve el sistema institucional, por qué de una estructura y hay que darle una formalidad. ¿Quién la dará formalidad? En este caso, el titular del sujeto obligado, ya sea alcalde o alcaldesa, y deben de dejar evidencia sobre este proceso, lo que es tratar de contar la historia de cómo se conformó. Luego no sabemos contar historias de acuerdo a los trámites y separamos la información, perdemos esos expedientes porque no están constituidos al 100%. ¿Y qué es lo que se debe? Del lado derecho, ustedes se darán cuenta, dentro de esta diapositiva, tenemos algunos de los documentos que se generan, pero hay que contar, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo básico y sencillo.
a la hora de elaborar el expediente del sistema institucional de archivos, pues hay que contar la historia de cómo se integró, cómo se formalizó este sistema institucional. ¿Cuál es el documento que va a aperturar este expediente? Pues es el nombramiento del coordinador de archivos del mismo sistema. A su vez, este coordinador, al llegar a tener notificado mediante este oficio, generará un oficio solicitándole al titular designe al responsable de archivo de concentración, así como el responsable de la unidad de correspondencia. Hará lo propio dirigiendo un oficio a los titulares de las diferentes unidades administrativas del sujeto obligado, solicitándole la designación de los responsables de archivo de trámite que de acuerdo a la estructura orgánica se deben de designar. Entonces, para la mayoría no cuentan con un archivo histórico, entonces no es necesario nombrar a un responsable. Son pocos los ayuntamientos que ya cuentan con un archivo histórico y para ellos sí aparece dentro de esta acta de instalación. Bueno, ya tenemos estos documentos, pero también a cada uno de estos oficios que envió el responsable de la coordinadora habrá una respuesta. Habrá una respuesta del titular designando al responsable de la unidad de correspondencia, al responsable del archivo de concentración y los titulares designarán mediante un nombramiento honorífico al responsable de archivo de trámite. Entonces ya tenemos toda esta apertura y gestión del desarrollo de este proceso. De igual manera, vamos a identificar la propuesta de acta que formaliza este sistema, la cual va a ser enviada mediante oficio al titular para que se reúnen en una sesión y se lleve a cabo la formalización por parte del titular, en este caso del ayuntamiento, para darle formalidad a la instalación del sistema institucional de archivos. Se dan cuenta, tenemos la propuesta, pero esa propuesta ya la tenemos firmada y aprobada por el titular y por todos los integrantes de esta estructura y cerramos la historia que cuenta la instalación del sistema institucional. Así estamos dando cumplimiento a la elaboración de un proceso o más que elaboración, utilización de un proceso que emana de una función común de todos los sujetos obligados, el tener un sistema institucional. Se dieron cuenta que ya tenemos contada esta historia. En muchos ayuntamientos estas historias no son contadas de esta manera, porque separamos la información. Por lo regular, en los ayuntamientos lo que identificamos son carpetas de entrada y de salida, documentos recibidos o documentos turnados o enviados. Pero no tenemos todos los trámites, no contamos, hasta incluso logramos identificar en muchas áreas donde al ingresar, pues tenemos estas estanterías, libreros, donde están concentradas documentación que no emana del propio ayuntamiento. Pongo un ejemplo, nos hemos encontrado espacios donde está un librero de cedro y tienen una colección de gacetas. La gaceta no es de ustedes, a menos que cuente la publicación que ustedes solicitaron a la editora de gobierno, ¿no? Y esté todo el antecedente de esta misma publicación. Pero no es así, solamente lo utilizan como de apoyo informativo para atender ciertas necesidades que responden a las funciones. Ojo con esta actividad. Entonces, eso es lo que va a hacer el sistema, tratar de identificar las funciones, relacionar los asuntos que ustedes tienen en sus áreas generadoras como respuesta a esos actos administrativos y que sirven como evidencia de los mismos. Otra de las obligaciones que de acuerdo a la ley general es que se integre un grupo interdisciplinario. Cada ayuntamiento conformará este mismo
convocando a integrar el mismo, ¿no? Pero ya son titulares que obviamente ya tienen un nombramiento. La ley general, dentro de sus artículos del 50 al 54, pues nos pide ciertas actividades para que se cumplan estas disposiciones, y lo primero es que esta estructura responda a las necesidades inmediatas. ¿Cuál es la estructura? Todos van a participar dentro del grupo interdisciplinario, pero no formarán parte de este grupo principal. ¿A qué me refiero? La ley general pide una dirección jurídica o un área jurídica afín, un área de planeación, un área de tecnologías, una unidad de transparencia, la misma coordinación de archivos y el Contralor interno, ¿no? O la Contraloría interna. ¿Para qué cada uno de ellos? En este caso, el área jurídica, pues es la que le da certeza o legalidad a cada uno de los trámites que se llevan al interior del sujeto obligado. Obviamente, también tiene conocimiento de los valores que se asignan a los documentos y los tiempos que se establecen de acuerdo a disposiciones que emanan y regulan esta documentación. ¿Para qué queremos al área de planeación o un área afín? Pues es donde se generan los reglamentos, los manuales de procedimientos y de organización básicos para responder y elaborar los instrumentos de control archivístico. ¿Para qué queremos el área de tecnologías? Bueno, pues esta coadyuva a automatizar los servicios de gestión documental al interior de los ayuntamientos, por eso es parte de este mismo grupo. De igual manera, ¿para qué queremos a la unidad de transparencia? Pues es la que tiene que ver con el acceso a la información y sobre todo con la protección de datos personales que quedan registrados dentro de unos documentos, y bueno, buscar cuál va a ser el trato para poder dar respuesta a un requerimiento que mediante un proceso de solicitud tenemos que atender. ¿Para qué queremos al responsable del área coordinadora de archivos? Pues es el que tiene conocimiento en la gestión y sobre todo organización de los acervos documentales. ¿Para qué queremos al Contralor interno? En este caso, pues es el que tiene que ver con el proceso de entrega-recepción y sobre todo el que coadyuva al sistema institucional con ver la aplicación de estos instrumentos mediante las auditorías archivísticas, ¿no? También comentaba mi compañero que parte de este grupo sería, bueno, integrar al responsable de la tesorería porque tiene conocimientos de acuerdo a esos valores y la temporalidad que emanan de ellos, asignados por disposiciones normativas, y que también tiene que ver con este proceso de entrega-recepción. Sobre todo, la entrega recae en este tipo de documentos para evidenciar la parte de ingresos y egresos que pues se llevaron a cabo dentro de los ayuntamientos. Al igual que lo hicimos con el sistema institucional, conformarán un expediente de cómo se integró el grupo interdisciplinario. Que vamos a identificar, se los doy por ejemplo, porque muchos no lo hacen, solamente nos dan el acta de la integración del sistema, pero en realidad no cuentan la historia de cómo se integró. Para esto, el primer documento que se va a generar es el que redacte el coordinador de archivos, convocando a cada uno de estos titulares a integrar el grupo, así como la propuesta de las reglas de operación por las cuales se va a regir este grupo y cuáles son sus funciones a la hora de reunirse durante una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria. Entonces, tenemos que establecer esas bases. Ahí se le convoca, se mandan estas reglas de operación,
Y bueno, habrá algunos integrantes del grupo que le contestarán al área coordinadora, le harán una serie de sugerencias o recomendaciones de acuerdo a las reglas de operación. En caso contrario que no haya, bueno, se llegará el día de la reunión, se levantará un acta y dentro de esa acta se establecerán asuntos generales como parte de la relatoría, ¿no? Como elementos secundarios que pues dan fe y evidencia de la aprobación sobre esta integración de manera formal por parte del grupo. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el segundo expediente que tiene que ver con el proceso de grupo interdisciplinario. De eso se trata, dejar evidencia de esos actos administrativos que resolvemos día a día. De acuerdo a otro elemento que vimos de estas obligaciones de la ley, pues el área coordinadora debe de elaborar un programa anual de desarrollo archivístico. Este programa anual, ¿qué es lo que va a identificar mediante un diagnóstico previo? Pues bueno, cuáles son las necesidades que al interior de los municipios se requiere para poder trabajar durante un ejercicio y como lo vamos a ver más adelante, también se relaciona con el Registro Nacional de Archivos, qué tanto vamos avanzando en materia, ¿no? Lo primero que identificamos es que las áreas productoras o archivos de trámite no tienen la documentación clasificada. ¿Qué sentido? Pues no tenemos una herramienta, no tenemos un catálogo donde nos diga qué proceso vamos a utilizar para agrupar los asuntos que versan acorde a nuestras funciones institucionales. No sabemos aplicar el valor documental ni los tiempos que establecen acordes a una normativa o características específicas que emanan de ellos. De igual manera, vamos a identificar que mediante actividades durante este ejercicio se plasmará en un cronograma las mismas. ¿Qué identificamos de manera inmediata cuando no tenemos instrumentos? Bueno, pues una de las primeras actividades, ya lo vimos al principio, instalar un sistema, integrar un grupo, llevar a cabo capacitaciones y asesorías para obtener conocimiento y poder desarrollar esas herramientas. En cuarto elemento es elaborar el cuadro general de clasificación y el catálogo de exposición documental, ¿no? Y obviamente llevar a cabo la aprobación de estos instrumentos para darles una formalidad y que se puedan aplicar en cada una de las áreas. Así como también vamos a evidenciar con qué nos podemos topar durante el desarrollo de estas actividades plasmadas en el PADA, ¿no? Y que podemos resolver de manera inmediata. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para la elaboración de estos instrumentos? ¿Qué es lo que necesitamos? Papelería, equipo de cómputo, batas, gogles, guantes. No sé si estamos hablando de un archivo de concentración o si estamos hablando de un archivo de trámite. ¿Qué requerimos? Papel craft, cajas, hilo de algodón o agujas para poder coser, ¿no? Pero tenemos que utilizar herramientas específicas que nos ayuden a resolver estas necesidades mediante la elaboración de instrumentos. ¿Cuáles serían esos instrumentos? Algunas disposiciones manuales, guías, reglamentos, etcétera, apegadas obviamente a lo que les decía, los instrumentos de control, cuadro y catálogo de instrucción documental. Y con esto cumpliremos. Hay un esquema que garantiza la elaboración de estas actividades. ¿A qué nos apegamos? El Archivo General de la Nación sacó un cuadernillo, de ese cuadernillo se extrajo la información para poder sacar una estructura del paso a paso de cómo se desarrolla este programa anual de desarrollo archivístico.
¿Qué es lo que tiene que ver con la parte estructural, con la parte normativa y con la parte documental, que también forman parte del proceso de entrega y recepción? Recuerden estos tres elementos: estructural, documental y normativo, porque también lo refleja los lineamientos del proceso de entrega-recepción. Es lo que nosotros estamos viendo con la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. No estoy profundizando tanto en el tema, pero sí es factible que ustedes conozcan más allá de lo que establece la ley como obligaciones. Otro elemento también que vimos anteriormente es el Registro Nacional de Archivos. ¿Qué nos pide el Registro Nacional? Pues primero cuenta con un sistema, un grupo, y puedes solicitar, ¿no? Obviamente comunicándote ante el RENAE. Aquí tenemos los elementos necesarios, el paso a paso, donde ustedes van a solicitar un nombre de usuario y una contraseña para lograr acceder y poderse registrar. Ciertos requisitos básicos acorde a esta formalización del CIA y del guía. El mismo, a la hora de obtener esta información, pues a ustedes les dará una cédula de registro, la cual van a poner atención en el dato referente a la fecha en que les están dando, porque es la fecha con la cual ustedes para el siguiente ejercicio van a solicitar el refrendo. Pero recuerden, el refrendo no nada más de, ya se cumplió, no. Tienes que evidenciar qué tanto avanzaste en materia de gestión documental acorde a lo establecido en tu Programa Anual de Desarrollo Archivístico y que no identificaste en este primer registro. Año con año vamos a ir dando esos avances al ingresar y poder refrendar. Aquellos que no refrenden, no hay ningún avance, no se está cumpliendo con la gestión documental que emana de las obligaciones de la Ley General de Archivos. Entonces, bueno, ahí tenemos esta parte que tiene que ver con el registro nacional. Otra, pues no de manera inmediata, sí es un poquito a plazo un poco amplio, no digo largo, amplio en el sentido que tenemos que elaborar los instrumentos de control archivístico. ¿Cuáles son esos instrumentos de control archivístico? El cuadro general de clasificación y el catálogo de exposición documental. Cada sujeto obligado para lograr la organización y clasificación de sus acervos, pues debe de contar con estos instrumentos que les ayudan a la organización de sus acervos. ¿Qué es organizar? Pues es clasificar y ordenar con base a los procesos establecidos utilizando codificaciones especiales asignadas para la parte común y para la parte sustantiva. Pero ¿cómo identificamos esta parte común y esta parte sustantiva? En este sentido, el Archivo General del Estado homologó solamente la parte común que emanaba desde la Federación, estableciendo 13 secciones comunes al interior con sus procesos de igual manera, identificando para cada uno de ellos entre 10 a 25 procesos, dependiendo las funciones de cada sujeto obligado. Les digo, pero solamente es una homologación. Lo tomamos de la federación utilizaba un proceso que es la publicación en el diario oficial, pues para nosotros en el estado es la Gaceta, ¿no? Entonces buscamos esa armonización y otros pues los tomamos tal y cual. Dentro de estas funciones, el sujeto obligado solamente va a identificar. Yo sé que ustedes son autónomos, no forman parte del Poder Ejecutivo, a los cuales sí se tienen que apegar al 100% de estos lineamientos, pero si ustedes los utilizan, pues están ahorrándose tiempo en inventar procesos que luego los relacionamos a los asuntos y no a las funciones de la institución con base a nuestra normativa. Entonces yo les recomiendo
utilicen esto y así nos ayudan al interior del estado de Veracruz a estar homologados en la gestión documental. Les digo, son 13 secciones. Hablamos sobre legislación, sobre asuntos jurídicos, sobre planeación, sobre tecnologías, sobre recursos financieros, recursos materiales, servicios generales, etcétera. Esta es la parte común, es la administración interna del sujeto obligado. Pero también identificamos la parte sustantiva, la razón de existir de cada una de las dependencias que mediante su normativa dicen para qué fueron creadas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que van a atender ante la ciudadanía? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el ayuntamiento? ¿Va a ser obra pública? ¿Va a atender necesidades de deporte? ¿Va a atender necesidades de limpia pública, de alumbrado, ¿no? En materia de, este, de seguridad pública. ¿Cuáles son esas funciones sustantivas? De ahí vamos a retomar. Cada dirección o cada unidad administrativa de los ayuntamientos, pues tienen que proponer sus procesos de acuerdo a los asuntos que ellos están dejando como evidencia de sus trámites relacionados a esta normativa. Ya les puse un ejemplo de las secciones sustantivas. Si habláramos de una sección sustantiva, abordaríamos como la primera la gobierno. Y dentro de gobierno, ¿qué identificaríamos? ¿Cuáles son esos procesos sustantivos que vamos a proponer con base a la normativa? Pues hablaríamos sobre la expedición de licencias, ¿no? Recuerden que está esta de concubinato, residencia, etcétera. También tenemos el reclutamiento de conscriptos para elaborar sus cartillas. Tenemos los jefes de manzana, ¿no? Como parte de procesos. Tenemos, si no tenemos una dirección de ganadería, bueno, pues metemos el proceso sustantivo aquí, como es el registro, el traslado de semovientes, ¿no? Bueno, ya como parte sustantiva. Si nos vamos a la sección de obra pública, podemos identificar dos procesos o tres procesos inmediatos: el expediente unitario de obra y el expediente básico, así como las licencias de construcción. Ya estamos hablando de tres procesos sustantivos al interior. Si habláramos de fomento deportivo, pues es la gestión o los apoyos brindados a cada una de estas asociaciones que se acercan al ayuntamiento a pedir ayuda para llevar a cabo estas acciones y fomentar el deporte al interior del municipio. Si estamos hablando de los servicios municipales, bueno, tenemos la recolección y el horario de los desechos. En este caso, entre paréntesis, la basura, ¿no? Si tenemos la parte de alumbrado público, la instalación y mantenimiento de estas luminarias como parte del proceso. Entonces, ahí les dejo esta parte como ejemplo que atiende a los instrumentos de control. ¿Qué hacemos para elaborar el cuadro con base en lo que les mencioné? Un registro simple de series documentales. Y este registro simple de series documentales, ¿qué elemento nos va a dar? La propuesta de serie común o sustantiva. La común ya tiene una codificación. La sustantiva, pues solamente identificamos el nombre. Pero en la segunda columna viene lo más importante. Hay que saber describir estas series documentales. No conocemos nuestra normativa, se nos complica y no sabemos aplicarla de acuerdo a este pequeño formato. Entonces, una descripción acorde, recuerden, tiene que estar basada con base a la normativa del sujeto obligado. En la tercera columna nos pediría los asuntos o procedimientos que versan en torno a este proceso. Pondría yo un ejemplo, ¿no? A ver, si hablamos de capacitaciones como proceso identificado, bueno, ¿cuál sería
descripción. Ustedes apóyenme. Tal vez yo me equivoque en algún elemento, pero ustedes van a reforzar con estos manuales de organización o normativa qué es una capacitación. Vamos a describir ese concepto, capacitación. ¿Qué es una capacitación? ¿No? Pues es la aportación de conocimientos que ayudan a generar habilidades y herramientas sobre un tema específico. Pero ahora busquemos esa formalidad que le da a este concepto la descripción acorde a nuestra normativa. Si estamos hablando, en este caso, de las funciones que emanan acorde a esas responsabilidades, utilizaremos verbos en infinitivos. ¿Qué hago yo? Elaborar, planear y desarrollar todos esos conocimientos para que se generen esas habilidades y esas herramientas en materia de gestión documental. Entonces, ustedes ayúdenme a crear la descripción de este concepto. Ojo, ya les di los fundamentos básicos. Ustedes pulan esta información. De ahí, ¿cuáles son los documentos que versan en torno a estas capacitaciones? ¿No? Tenemos cursos específicos, tenemos mesas de trabajo, tenemos talleres que agrupamos dentro de este proceso. ¿Cuál es la normativa donde justifica el por qué yo elaboro las capacitaciones? Si estamos hablando de el área coordinadora de archivos, pues lo justificaría de acuerdo a la ley con base al artículo 28 y, si no me equivoco, en las fracciones 6 y 7, que habla de asesorías y capacitaciones. ¿Se dan cuenta cómo yo ya justifiqué mi proceso con base a un fundamento? Ya lo describí e identifiqué el tipo de documentos que estoy generando con relación a este mismo. Es lo que ustedes van a hacer. Otro ejemplo claro sería identificar el proceso de el expediente único de personal dentro de recursos humanos. La descripción, pues son los documentos que nos acreditan como servidores públicos dentro de la instancia en la cual laboramos. No inventen, porque luego empiezan, oye, descríbeme tu expediente de personal y empiezan con la tipología. Es que tiene mi currículum vitae, tiene mi solicitud de empleo, tiene mi documentación comprobatoria. ¿A qué me refiero? Mi credencial de elector y mi comprobante de domicilio. No, eso es tipología documental. Yo estoy pidiendo la descripción. Entonces, la descripción, recuerden, son los documentos que me acreditan como servidor dentro de esa institución. Ahora bien, si lo vamos a formalizar, ¿qué verbos vamos a utilizar dentro de recursos humanos? Que es el que lleva este conjunto de documentos. ¿Qué hace recursos humanos? Pues integra estos expedientes, controla y administra la documentación. ¿Se dan cuenta que yo utilicé 3 verbos? Ahora lo uno con esta descripción que hicimos y ya la tenemos acorde a nuestras funciones institucionales. Nos vamos al tercer elemento. ¿Cuáles son los asuntos que versan en torno o los procedimientos que versan en torno a este proceso? ¿Cuáles serían los procedimientos? Estamos identificando de contrato, base y confianza eventual. En este caso, para muchos ayuntamientos tenemos los de contrato, pero también tenemos los sindicalizados, que es equivalente a los de base. ¿Ah? Entonces ya identificamos cuáles serían los asuntos de estos procedimientos, ¿no?, que utilizamos. Les cuesta mucho trabajo porque no lo aterrizamos con lo que estamos generando el día a día. Los asuntos serían el expediente de Pedro, el expediente de María, el expediente de Juan, de un proceso relacionado, que sería el contrato. Otra agrupación serían los de base, y cuáles serían Catalina, Sofía, Mari Carmen, Maricruz, etcétera. Se dan cuenta que yo ya tengo identificados los asuntos de cada uno de los expedientes relacionados a procedimientos específicos, y estos a su vez agrupados a un proceso que es el expediente único de personal.
el cual ya se le asigna un código para lograr identificar los mismos. Con estos elementos, el área coordinadora analiza, establece códigos para la parte sustantiva y elabora la propuesta de cuadro general de clasificación. Cuando ya se tiene el cuadro, cada uno de estos procesos será fundamentado mediante una ficha técnica de valoración, donde se van a extraer elementos específicos que determinan los valores de la documentación y los tiempos establecidos, así como el destino final, para lograr entre ellos dos integrar el catálogo de exposición documental. Ese instrumento que dentro de nuestras áreas nos va a servir para la organización y sobre todo clasificar los documentos para lograr con el paso del tiempo implementarlos y generar los inventarios. ¿Y qué son los inventarios? Pues son los instrumentos de consulta que nos ayudan a localizar la información que requerimos en un momento y poder acceder a la misma. Estos instrumentos de control archivístico tienen que ser aprobados, analizados y aprobados por el grupo interdisciplinario de archivos. Para muchos ayuntamientos los quieren someter a cabildo, pero bien lo marca la ley. O sea, ¿para qué queremos este sistema que lo va a aprobar la formalidad el titular, no cabildo? De igual manera, estos instrumentos van a ser aprobados por el grupo interdisciplinario. Si quieren hacerlo partícipe a cabildo, es válido. Pero recuerden, pues para eso queremos el grupo interdisciplinario que forma parte o está integrado por los titulares de estas unidades administrativas sobre temas relacionados a sus funciones específicas. Bueno, entonces ya ahí tenemos esta parte. Y recuerden, siempre hay que contar historias. Y aquí tendríamos que contar la historia de cómo se elaboraron. Eso ya es otra tarea que se va a ir trabajando mediante asesorías para que ustedes vayan haciendo o vayan conformando su expediente. Aquí ya les estoy hablando de un expediente que tal vez pueda tener 2 legajos, ¿no? Hablamos de estos 2 legajos que no rebasan de 5 centímetros. Ya es un expediente complejo donde vamos a evidenciar cómo se elaboraron los instrumentos de control de acuerdo a estas disposiciones. También vimos dentro de las mismas las auditorías archivísticas. Para llevar a cabo las auditorías archivísticas necesitamos obviamente de la participación del área de Contraloría. En este caso, dentro de su programa debe de establecer un programa que atienda las auditorías archivísticas e identifique, al igual que el programa anual de desarrollo archivístico, estos 3 elementos que les mencioné. Si lo recuerdan, ¿no? Estamos hablando de la parte estructural, la parte documental y la parte normativa. Dentro de la parte estructural, ¿qué es lo que va a revisar el Contralor Interno? Pues que aquellos espacios donde se está almacenando la documentación y que garantiza la conservación y preservación de los documentos sea la apropiada. ¿En qué sentido? Que haya una infraestructura adecuada para garantizar la misma. De igual manera que se esté cumpliendo con la parte de formalización de este sistema y el grupo interdisciplinario y que los dos estén trabajando bajo la premisa principal de la ley general, que es la organización, clasificación y conservación de los acervos documentales. El Archivo General de la Nación, nosotros lo retomamos, ya tiene una guía que se apega a una estructura para elaborar las auditorías archivísticas. También que identificamos con estas auditorías la parte documental, si los instrumentos se están implementando al 100%. En muchas ocasiones hay áreas muy complejas y sobre todo hago énfasis
a las áreas de recursos financieros, donde sí tienen un control y organización de sus acervos, y resulta que hay áreas más pequeñas o pequeñas, perdón por el más, por áreas pequeñas que no logran organizar su documentación. ¿Cómo es posible que un área más extensa que maneja un volumen muy diferente a un área reducida no logre trabajar o implementar esto? Entonces, mediante estas auditorías vamos a dar evidencia para que se puedan subsanar esas carencias al interior. En caso contrario de reincidir en no aplicar los instrumentos, es necesario que se someta al grupo y se busquen las sanciones que marca la ley general, ¿no? No estamos cumpliendo con disposiciones. Recuerden que como sujetos obligados aplicamos leyes al exterior para que la ciudadanía la cumpla. Y si nosotros no cumplimos una ley, ¿por qué no la aplicamos como tal? O sea, nosotros tenemos derecho a ejercerla al exterior, pero al interior no la acatamos. Entonces, mediante estas auditorías, apeguémonos a lo que está establecido. Apliquemos esas sanciones para que se cubra al 100% la gestión documental. Desde 1990 hay una ley, la ley 71 de administración de documentos, aquí dentro del estado de Veracruz, y lamentablemente no se ha aplicado en la elaboración. Después, con el paso de los años, en el 2008, el IBAI sacó unos lineamientos para organizar y cumplir. No se ha cubierto esta aplicación de la ley. En la actualidad, en el 2018, sale la ley general para que se aplique en todo el entorno del territorio nacional y tampoco es aplicado, estamos desfasados. ¿Se dieron cuenta de esa gráfica, no, que teníamos? O sea, ¿cuántos sujetos obligados en este caso para los municipios somos y no estamos acatando esa disposición? Pero no nada más es el sentido de si me aplican una sanción, no, véanlo como elaborar herramientas que me van a agilizar y que no me van a comprometer con los procesos de entrega-recepción. Año con año nos están fiscalizando la información, cubrimos, y esto sería más fácil si lo tuviéramos, no solamente homologar la información con estos formatos que nos piden para estos procesos. Entonces, con ello identificamos esta función y obligación que nos están pidiendo para dar cumplimiento a la ley. De acuerdo a disposiciones también que emanan de la ley, dice que el sujeto obligado, al contar con esas bodegas que consideran archivo, siempre que hablamos de archivo nos enfocamos a estas bodegas, ni siquiera nos enfocamos a las áreas de trámite. Pero las imágenes que vemos aquí, estas dos imágenes que ya se las habían proporcionado anteriormente, si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos una acumulación de documentos que no tiene un orden, ¿no? Tal vez estén identificados en las cajas, pero se pierde porque no hay una relación y no hay gente que administre para dar el servicio de préstamo y consulta. ¿Para quién? Para las mismas áreas que lo produjeron. Entonces, si las áreas no están cumpliendo, eso es lo que están haciendo las áreas, o sea, no tienen una organización y solamente envían paquetes o cajas a estos espacios, que por normativa son los archivos de concentración. Y luego suelen comentar que las personas que están en un archivo solamente están cosiendo y foliando, pero ese trabajo lo están haciendo porque los empleados de un área productora no hicieron este trabajo. El trabajo no es para los que están en un archivo de concentración, es para los que están en oficina, para quien lleva el trámite. Desde ahí se inicia este trabajo y se llevan a cabo acciones de conservación. ¿A qué me refiero? Que una vez cerrado el trámite, yo puedo cambiar de contenedor el expediente, expurgar los documentos
para retirar aquellos que son innecesarios sobre la evidencia de este trámite, retirar elementos de metal, foliar y coser y prepararlos para realizar la transferencia primaria a un archivo de concentración. Y esto va relacionado con la imagen que tenemos del lado derecho. Un archivo organizado y clasificado estaría identificado como esta imagen. ¿Y qué nos soluciona al interior? Que cuando ustedes requieran información inmediata de algún tema acorde a su función, llegarían con ese inventario y la persona que está en este espacio, considerando las dimensiones, en menos de 5 minutos les daría el expediente que ustedes están solicitando. Pero si no está así la información, pues espérense 12, ¿no? De 2 a 3 meses para buscar la información, porque tendrían que buscar en todo ese cúmulo de documentos o cajas que a mí me ha tocado, ¿no? Estar con ayuntamientos en donde vamos a identificar estos y he encontrado documentos en costales, en rejas, y esas rejas tienen huevos de gallina, ¿eh? Entonces, hasta con arbolitos le están haciendo ahí los expedientes. Y dicen, ah, pues ese es el archivo de concentración. ¿Qué ha pasado? Que durante los procesos de entrega-recepción, como hay un desconocimiento, eh, pues no les pedimos a, a esas administraciones que están salientes a que nos entreguen un buen trabajo. Si nosotros desconocemos esto dentro de los procesos, nos hacemos acreedores a este trabajo y no echar culpa. Es que la administración no hizo nada. No, la culpa va hacia la administración actual que no supo levantar un acta, oye, me estás dejando en estas condiciones y debería de estar organizado. Si no la levanto, yo soy acreedor a esta situación y tengo que trabajarlo. O sea, el trabajo ya es para mí. Entonces, ojo con lo que nosotros estamos realizando en estos procesos. Hay que identificar qué es. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, de acuerdo a estas disposiciones, dice sujeto obligado, si tienes un espacio así como bodega, lo tienes que ordenar. Identificar la información primero por estructura orgánica, ¿no? Acorde a tus unidades administrativas, e identificar la documentación y a su vez integrarla cronológicamente, levantar un inventario simple, ya cuando tengas los instrumentos de control archivístico podrás clasificar la información con base a los asuntos relacionados a estos procesos. Y bueno, hemos estado hablando, utilizando mucho el término de entrega-recepción. ¿Y qué nos pide la entrega-recepción? Que cumplamos con esos requisitos. Esos lineamientos que emanan, ¿no?, de esta institución, el ORFIS, pues ya nos da una relación de documentos que vamos a entregar. Obviamente tenemos 3 etapas de identificación para este proceso. La primera, que fue, me parece que era hasta el mes de junio, julio, ¿no?, decía que pues, un borrador previo donde evidenciáramos toda esta gestión documental organizada y clasificada, ¿no? Entonces ya teníamos formatos específicos que deberíamos de cumplir. Obviamente vamos a ir subsanando con las siguientes 2 etapas para dar cumplimiento al proceso de entrega-recepción. Dentro de estos lineamientos ya tenemos grupos documentales que son considerados parte de este proceso de entrega-recepción y las cuales van a ser observados para la administración entrante, que es lo que nos va a revisar. Recuerden que por disposiciones dentro de la ley orgánica del municipio dice, oye, secretario, tú eres el encargado del archivo. ¿Qué es lo que vas a entregar en materia de archivo? Lo primero que deben de entregar son sus instrumentos de control archivístico para que se relacionen con la documentación que me están pidiendo
dentro de este proceso. Para garantizar este proceso, ¿por qué nos piden que tengamos ordenado, identificada la documentación del archivo de concentración o de esas bodegas? Porque forman parte de los bienes muebles. A veces consideramos solamente como bien mueble, pues el mobiliario, el equipo de cómputo, vehículos, y si nos vamos a la parte de los inmuebles, pues identificamos los espacios, ¿no? Dónde están ubicadas las oficinas. Eso es lo que nos revisan y sobre todo la parte financiera que tiene que ver con los movimientos del capital asignado al sujeto obligado. Por eso somos sujeto obligado, porque tenemos un recurso del erario público que estamos administrando y estamos dejando evidencia de cómo lo utilizamos, no cuáles fueron esos egresos y esos ingresos sobre el mismo. Es la parte de la entrega-recepción en donde más se enfoca, ¿no? A revisarnos este tipo de documentos para ver si cumplimos con ciertas disposiciones. Y relacionado a esto, pues la información que emana pues debe de estar organizada y clasificada. Tenemos inventarios y esos inventarios responden a esto, a lo que en verdad voy a entregar como parte de este proceso, siguiendo procedimientos específicos, acorde a estas 3 etapas. Enfoquémonos a la parte de si tengo un archivo de concentración y no lo tengo ordenado, pues trataré de identificar y elaborar herramientas que le ayuden a entender a la persona que va a recibir la información qué es lo que se tiene, el por qué no se trabajó, si estaba en proceso o no estaba en proceso de organización, la documentación y lograr identificar. Para esto utilizamos formatos específicos que ya nos determinan, identificando los asuntos que se generan, el volumen y la ubicación topográfica de esta información. Aquellos que tengan un archivo histórico, de igual manera lo harán para poder garantizar el proceso. La parte de obligaciones. La parte de obligaciones como sujeto obligado es transparentar la información que nosotros generamos con base a la elaboración de estos instrumentos de control y consulta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros podemos ir cargando por mes de acuerdo a estas obligaciones. Recuerden los artículos de la ley de transparencia, ¿no? Me parece que era el artículo 9 y 11, que nos decía, a ver, sujeto obligado, tú tienes que cargar la información que responde a estas obligaciones. En materia de archivo, ¿qué vamos a exponer? Si tienes un programa anual de desarrollo archivístico, si tienes un informe que evidencia lo que hiciste en el ejercicio anterior, si apenas instalaste un sistema, pues sube el acta, si integraste un grupo, pues sube el acta, evidencia que ya tienes estas actividades. También presenta la elaboración de tus instrumentos, así como las guías y los inventarios, que son los instrumentos de consulta, ¿no? Entonces, hay que responder a estas obligaciones que en muchas ocasiones no cumplimos. ¿Por qué? Porque por desconocimiento. ¿Cuántos ayuntamientos ya se van ahorita? ¿Cuántos inventarios han cargado, ¿no? De ejercicios anteriores? ¿Y qué es lo que han hecho en materia de transparencia? ¿Han hecho versiones públicas o los cargan así como los generan sus áreas productoras? ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, esto es a grandes rasgos. Con esto nosotros terminaríamos este curso y lo que nosotros
queremos es la participación de cada uno de ustedes en la elaboración de estas herramientas. En verdad que si ustedes elaboran estas herramientas, pueden avanzar mucho. No me extendí mucho en el tema porque lo que queremos llevar a cabo con ustedes es que tengan un panorama general de cuál es este cumplimiento normativo que nos está pidiendo desarrollar estas herramientas. No sé si haya alguna pregunta, podamos participar en eso y bueno, ya será comentario, ¿sí? Agradecemos la participación del maestro José Luis Barradas López de la Dirección del Archivo General del Estado y también agradecemos a todos ustedes que estuvieron escribiendo por medio del chat para tener participación y tener algunas dudas, las cuales a continuación se darán respuesta. Hemos pasado ya la lista al maestro para que pueda dar puntualidad a cada una de ellas. Así es que regreso la cámara y la voz a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a responder a algunas inquietudes que tienen los participantes en esta reunión. Vuelvo a reiterar, esto fue una capacitación, un curso muy general y que se puede atender mediante asesorías para profundizar en el tema. Yo sé que están en procesos de entrega-recepción, ya queda mucho tiempo y quienes se han acercado a nosotros están buscando cumplir, no al 100%, pero con una parte principal, instalar el sistema, integrar el grupo y buscar el registro. Al menos sientan las bases antes de irse para que la administración entrante pues siga este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, tenemos el catálogo de disposición documental y en nuestros alcances estamos en ordenamiento del archivo de concentración. ¿Qué acción tomar si no se cubre al 100% de los instrumentos de control archivístico? Bueno, para esta interrogante, recuerden que tenemos disposiciones. Hubo una disposición que se generó en el 2008. Ahí empieza una temporalidad donde nos está diciendo, sujeto obligado, tienes que clasificar la información con base a estos instrumentos. Si tenemos información que va más allá del 2008, ¿no? Y no lo tenemos ni siquiera identificado, pero ya tenemos estas herramientas, tenemos que hacer lo propio, seguir clasificando la información. Este proceso de clasificación no lo van a hacer de la noche en la mañana. Si las áreas productoras no lo hicieron en su momento, una o dos personas que están en el archivo de concentración no lo van a hacer a corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evidenciar porcentajes de acuerdo a secciones a trabajar programadas en el PADA. Entonces, eh, no se pongan dijeran, a temblar ahí, oye, ¿sabes qué? No estoy cumpliendo el requisito. No, porque vamos a establecer porcentajes en el programa y de acuerdo a ello vamos a ir trabajando paulatinamente dentro del archivo de concentración, muy diferente a los archivos de trámite. Entonces, no sé si responde a tu pregunta. eh, lo primero que tenemos que hacer, si no tenemos ordenada la información, es agrupar los documentos de acuerdo a la estructura orgánica, identificar toda esa documentación y ordenarla cronológicamente, sacar una relación simple. Posteriormente, ir trabajando al interior de cada una de estas unidades administrativas, identificando asuntos. Cuando ya se tienen instrumentos, pues vamos utilizando los códigos de clasificación y el nombre de los procesos donde vamos a agrupar estos asuntos. Y así vamos a ir. Pero recuerden, va a ser por porcentajes. No lo van a llevar a cabo en un solo ejercicio. Se los digo por experiencia. He colaborado con muchos ayuntamientos
en ordenar la información que tienen en estos bodegas. Tenemos otra pregunta. ¿Los órganos internos municipales están obligados a realizar cada una de las auditorías archivísticas o cada cuántos deben de hacer? La participación del Contralor Interno es muy importante, ya que así lo establece la Ley General de Archivos en su artículo 11. En el artículo 11 establece que los órganos internos de control colaborarán con la elaboración de auditorías archivísticas para garantizar la aplicación de estas mismas. Para el proceso de entrega-recepción, ¿cómo identificamos los archivos de concentración del histórico? Si tienen una bodega, obviamente, y no tienen instrumentos, no hay una identificación que les diga cuál es el documento de carácter histórico, ¿no? Se va a considerar de concentración porque no hay una identificación y ni siquiera se ha llevado a cabo una transferencia secundaria. Entonces, muchos emplean la temporalidad, ¿sabes qué? De acuerdo a los documentos que yo tengo en mi administración, tal vez tenga yo documentación de 1950 y digan, para mí ya es histórico. Sí, para ti ya es histórico, pero como no se ha hecho una transferencia secundaria, no tienes el espacio acondicionado, no lo puedes considerar histórico. Sigue siendo de concentración. No hay un documento que evidencie la transferencia y la activación de los valores secundarios para considerarlos de carácter histórico. También comento, para aquellas oficinas que tienen información, dentro de la ficha técnica de valoración documental hay un punto donde se les pide, oye, ¿de qué año a qué año tienes la información? Ejemplo, hay muchas secretarías del ayuntamiento que tienen las actas de las sesiones de cabildo y las guardan en sus espacios y tienen actas desde 1910 a la fecha. O sea, si los tienen dentro de su espacio, esa documentación sigue siendo considerada de trámite, porque no está dentro de ese espacio considerado concentración, ni hay un documento que evidencie la transferencia primaria al archivo de concentración. Entonces, la temporalidad no tiene que ver con la asignación de un archivo, tiene que ver con la evidencia en qué momento se realizó la transferencia para activar o conservar los valores primarios en su fase semiactiva. ¿Cuál es la vigencia documental para los archivos de trámite, concentración histórico? Y de ahí otra, ¿cuáles son los archivos administrativos de comprobación inmediata que no pasan a un archivo de concentración? Tenemos tres valores documentales: el administrativo, el jurídico legal, el fiscal y contable. Para aquellas dependencias que tienen que ver con el sector salud, también tenemos el valor clínico. Bueno, todos estos están regulados por disposiciones que establecen tiempos para trámite y concentración. Cuando no tenemos estas normativas, analizamos las características específicas de los documentos. Son fuentes primarias, corresponden a una estructura orgánica, con base a sus funciones institucionales, no pueden ser alterados, reflejan la marcha administrativa institucional. Estos elementos se tienen que analizar y a veces no los aplicamos al 100. Tal vez podamos utilizar, no de manera general, ¿no? Como referencia, ojo, como referencia. La Ley General de Archivos, en su artículo 37, dice que los documentos no deben de rebasar los 25 años, ojo, dentro de trámite y concentración, suma general. Y también nos habla en el artículo 36 que aquellos documentos que tengan datos sensibles o estén relacionados a los derechos humanos se conservarán por un plazo no mayor a 70 años dentro de un archivo de concentración.
Entonces ya ahí tenemos un rango hasta 25 años. Pero tenemos disposiciones en materia de recursos financieros, tenemos la ley de contabilidad gubernamental, donde establece que como mínimo utilizaremos 6 años, pero de ahí nos va dando o nos va identificando ciertos procesos que tienen que ver con la rendición de cuentas y va subiendo de esos 6 años. Obviamente, mediante un análisis, el sujeto obligado dice, yo no los voy a conservar 6 años, yo voy a conservarlo un poquito más. Entonces, consideran, de acuerdo a su análisis, conservar esa información fiscal y contable entre 10 a 15 años. Y estamos dentro del rango, los 25, pero es de acuerdo a sus necesidades. Tenemos marcos de referencia. Y un marco de referencia podría ser los instrumentos de la CEGOP, los instrumentos del ORFIS, que ya tienen plazos establecidos, pero eso es de acuerdo a sus necesidades. Ojo, no todos tenemos las mismas necesidades. Agarramos esos rangos de referencia y acorde a nuestras necesidades, pues podemos aplicar, no nada más es copiar y pegar. Para la parte jurídico-legal, habrá algunos procesos que identifiquemos, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia o el Poder Judicial tiene un reglamento interno donde dispone o establece los valores de los procesos penales, mercantiles, familiares, intestamentarios, laborales, etcétera. De ahí podemos extraer esta información y ver si la aplicamos tal como está o de acuerdo a nuestras necesidades ampliamos esos rangos. Si estamos dentro de la sección gestión documental, la Ley General de Archivos, y ahí sí, ayúdenme, no me sé toda la ley al 100%, pero me parece que en el 58 o 59 dice que los documentos que se generan del proceso de una baja documental se conservarán dentro de un archivo de concentración por no mayor a 7 años. Entonces estamos hablando de concentración, pero falta la parte administrativa, 1 año, 1 y 7, en total sería 8 como valor administrativo. Hace muchos años, los lineamientos que emitió el IBAI ahí ponían un rango, decía, para los valores administrativos de 1 hasta 7 años, 1 a 2 en trámite y 2 de 1 a 5 en concentración. Para el jurídico legal, de 2 hasta 15 años, de 2 a 5 en trámite y de 2 a 10 años en concentración. Para la parte fiscal y contable, de 2 a 12 años en trámite y de 2 a 12 años en concentración. La suma total es de 24 años. Si se dan cuenta, ya tenemos un rango que es de 1 hasta 24 años. La ley general nos está dando hasta 25 años. Ojo, es solamente como referencia, pero no se tienen que apegar a ellos. Nos seguimos en este rango y ustedes, acorde a sus necesidades o de disposiciones normativas, es como van a emplear estos plazos. Dice, ¿cuáles son los archivos administrativos de comprobación? Tenemos 3 tipos de documentos. Los de comprobación administrativa inmediata que responden o son evidencia de actividades inherentes a mis funciones. Un ejemplo sería, si tenemos un área que es la que se encarga de las adquisiciones de papelería, artículos de limpieza, mobiliario, a esta área nosotros mediante una tarjetita le vamos a hacer una requisición. Entonces le enviamos esta tarjetita con un duplicado, el área la recibe, nos sella que fue recibida. Posteriormente, cuando se haga la adquisición, nos va a enviar la lista de los artículos que nos está dando acorde a esa requisición y esa documentación para nosotros es de comprobación administrativa inmediata, porque nosotros no llevamos el proceso de adquisiciones. Solamente nos sirve como evidencia que realizamos esta actividad sobre un proceso que lleva a otra área. Cuando se les envía una circular, una tarjeta informativa o un memorándum
donde se les invita a cierta actividad, quien recibe esa orden, pues es de comprobación administrativa inmediata. Obviamente vamos a darle el trato, ojo, les vamos a dar el trato como si fueran de comprobación administrativa, aunque no lo son. Los documentos que son acusos de recibido y copias de conocimiento. Esto es un vicio que se ha generado al interior de las dependencias y que se debe de erradicar. No debe de existir. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo papel innecesario y ahí se está yendo parte del recurso. Entonces, pero por desconocimiento hay que darles el trato como si fueran de comprobación administrativa e inmediata. ¿Qué otro? Pues alguna invitación que tenemos en muchas dependencias al ingresar al interior. Hay un oficial o otra persona encargada que nos está registrando, ¿no? De dónde venimos, y esa libreta también es considerada de comprobación administrativa inmediata. Este tipo de documentos al año pueden ser desincorporados para que el área coordinadora levante un acta junto con la unidad de transparencia, el responsable de la unidad de transparencia y el contralor, y se puedan destruir ese tipo de documentos, garantizando la protección de los datos personales. Los de apoyo informativo. ¿Cuáles son los de apoyo informativo? Pues son libros, revistas, trípticos, gacetas. Son documentos que, como su nombre lo dice, lo utilizamos de apoyo para resolver una función al interior del área. No los generamos nosotros. En su momento puse un ejemplo. En muchos ayuntamientos hemos llegado a esas áreas jurídicas y nos encontramos que tienen un bonito librero y una colección de gacetas. Digo, ¿para qué lo guardas si eso no es documento de archivo? Esos documentos los tiene ¿quién? La editora de gobierno, porque dentro de sus funciones está la publicación, pero pues también tienen los antecedentes de cómo se lleva a cabo esa publicación. En caso contrario, ustedes si tuvieran una gaceta donde está publicada alguna disposición, norma que regule las funciones que ustedes desempeñan dentro del ayuntamiento, bueno, pues deberíamos de encontrar todos los antecedentes de cómo se elaboró esa propuesta, si hubo solventaciones o no, para solicitar la publicación y hacerlo de manera formal, ¿no? Es cuando se queda en la gaceta, forma parte de un expediente. En caso contrario, no. También tenemos que en muchas áreas hay personal que logra quedarse con una copia de información y utiliza este término. Por si las dudas, por si mañana, por si acaso. Toda esta documentación que se queda en duplicado la vamos a considerar como de apoyo informativo, porque no responde a un tramo de responsabilidad ni a un proceso identificado como documento de archivo. Como tercer elemento tenemos los documentos de archivo. ¿Y cuáles son los documentos de archivo? Pues los que evidencian los trámites que realizamos con base a nuestras funciones. Ya también lo comenté hace rato, di algunos ejemplos cuando estábamos hablando sobre la elaboración de los instrumentos de control archivístico. Ahí identificamos los 3 tipos de documentos. No sé si respondo a tu pregunta. Explicar qué son los archivos de trámite. Bueno, un archivo de trámite es un conjunto de documentos organizados y clasificados que dan evidencia de los actos que responden a las funciones y que están en su fase activa dentro de las oficinas productoras. Ese es un archivo de trámite. Si habláramos del archivo institucional, pues son todos los documentos, tanto en trámite, concentración histórico, organizados y clasificados de acuerdo a estas funciones institucionales. Si quieres ir más allá,
dentro de la ley general, en su artículo 30, ahí te dice que es un archivo de trámite o lo podemos extraer dentro del glosario para que lo tomes literal de acuerdo a esta disposición. Si contamos con las instalaciones de archivo, es necesario actualizar el grupo interdisciplinario en caso de haber modificaciones del personal. A ver, si contamos con la instalación de archivo, es necesario actualizar el grupo interdisciplinario. Son dos cosas diferentes. Si nosotros tenemos un sistema y tenemos integrado un grupo, ¿cuándo se va a actualizar este tipo de documentación? Cuando hay un movimiento del personal que lo integra. En este caso, haremos lo propio para el grupo interdisciplinario. En caso contrario, esto se da porque hay un cambio de administración. Tal vez no son los mismos integrantes del sistema ni tampoco del grupo, porque cambian los titulares de la dependencia. Es cuando surte efecto una actualización del sistema y del grupo interdisciplinario. ¿Podría explicar mejor lo que corresponde al archivo de concentración? Al igual que el archivo de trámite, es un conjunto de documentos organizados y clasificados, pero que están en su fase activa de acuerdo a los valores primarios. Los valores primarios, ya los comenté, administrativo, jurídico, legal y fiscal y contable. Solamente que en trámite están en su fase activa y acá están por un periodo precautorio como fase semiactiva dentro del espacio. Y lamentablemente los identificamos solamente como bodegas con un cúmulo de documentos desordenados. Referente a las carpetas de oficios enviados y recibidos, forman parte de un archivo. Si la entrega-recepción tiene que evidenciar este ejercicio, sí forman parte de la entrega-recepción. Pero si nosotros ya tenemos nuestros instrumentos elaborados, obviamente tenemos el numeral 4 dentro de estos instrumentos donde justificamos y establecemos las fechas en las que vamos a desincorporar la información. Para los documentos de comprobación y de apoyo no debe de rebasar un año o 6 meses para lograr la desincorporación. Entonces, si este ejercicio contempla documentación en tu oficina y si no tienen instrumentos, pues ahora sí, lo que les pidan será parte de la entrega-recepción, aunque sean de, ojo, de comprobación, más no de apoyo, ¿eh? ¿Cómo sé qué documentación puede dar de baja o las personas de archivo tendrán que dar su opinión? A ver, eh, dentro de los archivos de trámite hacemos una primera valoración documental. De acuerdo a disposiciones o a características, determinamos los plazos de conservación y el destino final. Si conservamos al 100% o hacemos un muestreo y un porcentaje se va al archivo histórico, activando sus valores secundarios. Pero si eliminamos la documentación, nosotros también lo determinamos bajo este análisis. No porque diga José Luis, oye, ¿sabes qué? El expediente personal, no, pues para mí, no. ¿Cuál es el análisis con base en esta normativa para determinar los tiempos y la eliminación? Ejemplo, si me dijeran, oye, los expedientes de personal se eliminan o se van a un archivo histórico. ¿Sabes qué? Yo los enviaría a un archivo histórico, pero utilizando el muestreo mediante la técnica selectiva. ¿Por qué? Porque eliminaría los expedientes del personal administrativo y el personal con una jerarquía, eso los mandaría a un archivo histórico. ¿Por qué? Porque a la hora de elaborar un trabajo de investigación, una monografía para el ayuntamiento, pues van a salir el nombre de los titulares. No va a salir el nombre de José Luis, que se encargaba de las capacitaciones, ¿verdad? Entonces queremos saber quién era el jefe de José Luis y qué era lo que estaba resolviendo de acuerdo a sus funciones.
Y tal vez habrá otro documento, ¿no? Dentro de los informes donde aparezca nuestro nombre como parte de esa administración dentro del ayuntamiento. Entonces, pues tenemos que ir analizando esta parte para determinar eso, qué se conserva y qué se elimina. Con base a la utilización de los documentos. Y el proceso de baja, ¿quién lo lleva? El archivo de concentración. Ustedes proponen, de acuerdo a este análisis y esta normativa, si la documentación se elimina o pasa a un archivo histórico. Y el responsable de archivo de concentración hará una segunda prevalorización de esta documentación para determinar si se va a baja, no, acorde a lo establecido en el catálogo de disposición documental, o cambiaría y modificaría para actualizar los instrumentos y decirle al grupo interdisciplinario, ojo, hubo un elemento dentro de concentración que reflejó una evidencia por el uso constante de esta documentación, por tal motivo tiene un elemento que se considera de carácter histórico y no puede ser eliminado. Entonces, ustedes propusieron, quien lleva la baja documental es el archivo de concentración. Entonces, ustedes no hablen de bajas documentales si es que están en un área de trámite, no lo pueden llevar a cabo acorde a las funciones. ¿Y quién lo establece? Volvemos a esa articulación de la ley general. Chequen las funciones del archivo de concentración dentro del artículo 31. Ojo, el artículo 30 habla de las funciones de los archivos de trámite. ¿Cuándo es oportuno depurar los archivos? ¿Qué reglas hay que cuidar al momento de depurar los archivos? ¿Quién debe depurar al interior del sujeto obligado los archivos? Ok, a ver. Si nosotros tenemos estas herramientas, estos instrumentos, el catálogo de disposición documental expone en qué momento el responsable de concentración hará la baja documental. Este es un procedimiento que se sigue en torno al proceso establecido dentro del catálogo y lo que va a hacer es seguir el mismo para elaborar documentación que evidencie la misma actividad. ¿A quién se la voy a exponer? Pues obviamente a las áreas que generaron esta documentación. Oye, ¿sabes qué? Te comunico que de acuerdo al catálogo, esta documentación va para baja documental. ¿Me das el visto bueno? Sí, adelante. Bueno, yo analizo, elaboro mi nota de prevalorización documental y esta misma la envío a la coordinación de archivos. Ella la analiza y convoca al grupo interdisciplinario para reunirla dentro de una sesión extraordinaria, reunirlos dentro de esta sesión y llevar a cabo la aprobación de dicha baja documental. El acta que se genera obviamente va a estar integrada dentro de un expediente y esta misma va a ser transparentada como obligación. ¿Se acuerdan en el recuadro que vimos casi al final de las obligaciones que tenemos como sujetos obligados? Pues concentración debe de evidenciar los trámites o más bien las actas sobre las bajas documentales que nosotros realizamos. ¿Por qué? ¿Qué tal si hay algún ciudadano que nos pide información que nosotros ya eliminamos? ¿Cómo lo justificamos? Ah, ¿sabes qué? Mira, checa el portal de transparencia y verás que ahí hay un acta con una relación de la documentación que ya no está porque la llevamos a baja y está aprobada por el grupo interdisciplinario y pues no puedo atender tu necesidad inmediata. Dentro del catálogo nos apegamos a una disposición en materia documental que es el ciclo vital de los documentos. ¿Para qué nos sirve cumplir el ciclo vital de acuerdo al catálogo? Para desahogarnos de información innecesaria
que nos está quitando espacio dentro de nuestra área. Si nosotros cumplimos al catálogo, vamos a transferir a concentración. Concentración hará lo propio haciendo una transferencia secundaria, pero también llevará a cabo las bajas documentales. Se tienen que desahogar. Si están en un archivo de trámite, pues requieren de espacio. Recuerden que día a día estamos resolviendo trámites, aperturando expedientes y no podemos conservar toda la información ahí. Lo propio va a ser concentración, abrir espacios mediante estos procedimientos y desahogarse para cuando ustedes transfieran. Entonces, cada uno juega un papel importante. No hablemos de una baja, hablemos de transferencias que nos ayudan a desahogar. Lo único que puede hacer el área productora es solicitar, ojo, solicitar la desincorporación de los documentos de comprobación y de apoyo informativo para buscar su eliminación. Es lo único que pueden tramitar. De bajas documentales ustedes no hablan, lo hace concentración. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de los archivos de concentración? Pues lo que está establecido en tu catálogo de disposición documental, acorde a esa fase semiactiva. ¿Quién te lo da o quién lo propone? El área productora con base al análisis de los valores o disposiciones que ya emanan. ¿Tienen algún instructivo que sirva como guía paso a paso, sobre todo para la clasificación y vigencia de los documentos? Pues esto responde con base a tu normativa. Nosotros te apoyamos asesorándote y dándote las líneas para que tú elabores guías, manuales, disposiciones. Tenemos marcos de referencia que sirven como espejos. Puedes acceder a un portal de algún ayuntamiento de los que viste en la diapositiva inicial, ¿no? Te puedes guiar ahí, pero ojo, no van a copiar y pegar porque cada uno tiene funciones diferentes. Recuerden que los archivos tenemos varios tipos. Tenemos el rural, tenemos el urbano, tenemos el urbano y tenemos el metropolitano. Entonces, de acuerdo a la estructura orgánica de cada uno de ellos, responde. Serían los marcos de referencia. Instructivos, pues tenemos unos lineamientos. En esos lineamientos te damos el paso a paso de cómo elaborarlos y si tú te apegas a estos lineamientos, nos ayudas dentro del Estado a cumplir la ley general. Ya hay 13 secciones preestablecidas con sus procesos a la vez, ¿no? Con respecto a sus funciones comunes. A ti te tocaría la parte de los sustantivos. Dijeran, ya te estamos dando el 40 o el 50% para que solamente tú lo identifiques. Si en determinada área realizó transferencia primaria al archivo municipal, en esta administración tenemos nuestro inventario de todos los años que se transfirieron, esa información donde se pone. Ojo, recuerdan que hace rato yo les hablaba sobre las duplicidades. Tenemos duplicidades en proceso como tramos de responsabilidad o como procesos. Pero en este caso, al igual que concentración, ustedes se quedarán con un duplicado del proceso de transferencia primaria. Esta documentación ustedes la van a utilizar como de apoyo informativo. No es un tramo de responsabilidad. Solamente cumplieron con un procedimiento que tiene que ver con lo establecido en el catálogo de exposición documental. ¿Cómo lo van a archivar? Si ustedes lo quieren clasificar de acuerdo al proceso de transferencias documentales, ojo, porque son dos procedimientos, la primaria y la secundaria. Entonces lo pueden identificar con lo que está establecido en el catálogo, utilizar esa clasificación, pero solamente es como de apoyo informativo. Con expedientes de obra pública que se entregarán a la próxima administración municipal y que serán
ejercicio cerrado se considera archivo de trámite o de concentración. Ojo, los expedientes de obra, tanto el básico como el unitario, eh, cuando se cierra un expediente de obra, que sí, obviamente por lógica, que la obra ya fue entregada, fue solventada, fue auditada, etcétera, y hay un comité ciudadano de obra al cual se le dio a conocer que ya había concluido la misma. Bueno, cuando ya está cerrado este expediente, nosotros empezamos a contar los años que le dimos de fase activa en un archivo de trámite. Esa documentación forma parte de la entrega-recepción porque está en activo, al igual los expedientes de obra que están abiertos, que no ha concluido la obra, se les dio el recurso, por X o Y no se cumplió, y bueno, tenemos que dejar evidencia para que la administración entrante le dé continuidad a la misma o vea que se va a atender, cuál fue el recurso que se utilizó a esta que queda inconclusa por cambio de administración. Todo eso es parte de la entrega-recepción. Pero les digo, apéguense a su catálogo. Si no tenemos un catálogo de disposición documental, pues todos los expedientes de obra que tengamos dentro de nuestra oficina formarán parte del proceso de entrega-recepción. Obviamente, dependiendo de las disposiciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El proceso de entrega solamente es de este ejercicio o del ejercicio anterior, pues nos apegamos a ello y dejamos evidencia de eso. Pero si tenemos documentación al interior, pues no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo esto. Sí, esto forma parte de la entrega-recepción, pero dentro de mi oficina sigue estando esta documentación. Si tenemos evidencias de transferencias primarias, pues obviamente los documentos ya no están en mi espacio, se supone que ya están en un archivo de concentración. Y los expedientes de las transferencias, a menos que sean del ejercicio actual, formarán parte de esa entrega-recepción. El grupo interdisciplinario tiene la atribución para autorizar o aprobar la baja documental. Dentro de sus funciones está establecido, ¿no?, sus reglas de operación, la de validar, analizar y aprobar las disposiciones que emanan de la gestión documental. Entonces, ellos son los encargados de aprobar las bajas documentales. El archivo de trámite se archiva en folder o en carpetas. Ojo, toda la información que ustedes generan, por lo regular, están abriendo o están utilizando estos contenedores, las carpetas. Pero cuando cierra el trámite, tenemos que mudar esa información a un folder para armar un expediente. Y este expediente se le apliquen acciones de conservación. ¿Cuáles son? El que yo cambie de este contenedor. Recuerden que el grosor de la carpeta y el folder es muy diferente. Las carpetas por lo regular no se llenan al 100%, entonces roban espacio dentro de un archivo de concentración. Por eso se cambia el contenedor. Y de igual manera se muda la carátula de clasificación al nuevo contenedor. ¿Qué hacemos? Expurgamos la documentación, retiramos aquellos documentos innecesarios. Dentro de las carpetas tenemos separadores en blanco que también foliamos. No, ojo, eso se extrae, está robando espacio dentro del expediente. Post-it, tarjetas informativas, notas, todo eso lo retiramos. Si tenemos un documento por triplicado, dejamos un original y una copia y todo lo demás lo retiramos, reducimos el grosor. Ahí estamos expurgando. También, ¿qué hacemos? Retiramos los elementos de metal, broches, clips, grapas, etcétera. Nos ayudan a conservar la documentación. Y cuando cambiamos de la carpeta, recuerden que la carpeta tiene un aro de metal, pues si se oxida, daña los documentos. Bueno, ¿qué otra actividad? Para poder foliar, pues primero tuve que haber expurgado.
y después de ese folio tengo que identificar si los documentos no rebasan las dimensiones que por indicaciones técnicas, dice, un expediente de archivo no debe de rebasar de 3 a 5 centímetros, pues abro legajos y ya lo tengo identificado, pues aplico, ¿no? La actividad de cosido. Entonces ya tengo las acciones de conservación que yo apliqué a un expediente que ya fue cerrado en su momento, que no se le va a integrar ninguna documentación y lo conservo en un espacio relacionado dentro de un instrumento de consulta que es el inventario y que también dentro de este proceso de entrega-recepción nos piden la ubicación topográfica. ¿Dónde está esa información dentro de tu área? Pues hay que identificar si dentro de una gaveta, un archivero, una estantería está la información archivada, ¿no? Por eso se recomienda que los expedientes, una vez concluidos, bueno, pues ya vayan en este folder con estas acciones de conservación y así poderlo manipular, garantizando la integración, ¿no?, de la información de acuerdo al trámite que responde a estas funciones. No sé si hay alguna más y si las respuestas a cada una de sus interrogantes fueron respondidas. Agradecemos la participación del maestro José Luis Barradas López y sobre todo por contestar cada una de las preguntas que ustedes le fueron formulando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si tienen alguna duda, bueno, en la última diapositiva, se encuentran los datos del maestro por si más adelante tienen algo que cuestionar, preguntar, sobre todo para poder tener en orden nuestros archivos, con gusto él les atenderá. Así como también nosotros estamos a disposición para poderles atender en alguna duda que puedan tener sobre la materia. Les agradecemos a todos por haber estado conectados con nosotros y en nombre de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos, les agradecemos su presencia. Tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.